Buen día. This meeting is being recorded. Buenos días, ¿Cómo están? estamos bien. ¿Cómo le fue con la tarea de la media, mediana, moda, desviación estándar? Muy bien. Bien, profesor. Qué bueno. Entonces, Profesor, sí, señor. hubo una, la última, a ver, que ¿cuál eran los ejercicios de la, a ver, devastación estándar? Devastación no, desviación. Desviación, sí, Está desviación. ahí, es decir, en la práctica está adjunto. Usted abre su práctica y lo va a encontrar ahí. En un PDF está. Dice práctica de desviación estándar oficial. Tienen que leer la práctica, ir a la plataforma y ver. Muy bien, excelente. Entonces, para el día de hoy vamos a tener el tema de probabilidades e histograma. Vamos a ver estos dos temas y al final pues tendremos nuestro examen acostumbrado del día de hoy. Entonces, vamos a iniciar preguntando ¿quién me puede decir qué entiende, si ha escuchado hablar, qué le parece con sus propias palabras el término probabilidad? Probabilidad. Probabilidad. Levantándome la mano, ¿quién me dice? ¿Ninguno de ustedes han escuchado hablar del término probabilidad? Vamos a ver, Jason. Probabilidad no se refiere al porcentaje de que algo va a pasar. A 1% de que algo va a pasar. Muy bien, Jason. ¿Quién más? ¿Quién más? Bien. Pues le cuento que la probabilidad no es más que un suceso. Es un suceso, es un número. Y este número está comprendido entre 0 y 1, que indica las posibilidades que tiene de verificarse cuando se realiza un experimento dado, un experimento aleatorio. ¿Qué pasa? En el tema de probabilidades, pues existen dos tipos de fenómenos. Los fenómenos deterministas, que son aquellos experimentos en los que nosotros podemos decir el resultado antes de hacer el experimento. Por ejemplo, si yo le doy a Marieli un vaso de cristal y le digo, Marieli, lanza ese vaso al piso, ¿qué va a pasar, Marieli? Marieli no está en clase. No está en clase Marieli. Por eso le digo que prendan las cámaras, por favor. Porque yo no sé con quién estoy hablando, si están en clase, si están poniendo atención. Entonces, señores, vamos a ser disciplinados. Todos prendan su cámara, por favor, si no quedarán ausentes. Gracias, Génesis. Génesis me dice que se rompe, correcto. Entonces, Génesis, cuando nosotros hablamos de fenómenos deterministas, son aquellos fenómenos que nosotros hacemos el experimento y sabemos qué va a pasar. Pero hay otros experimentos que nosotros realizamos y no sabemos qué va a pasar. Se llaman fenómenos aleatorios. Entonces, en la teoría de probabilidades, la teoría de probabilidades se ocupa de asignar un cierto número a cada posible resultado. O sea que la teoría le asigna un número a un posible resultado dentro de esto. Por eso hay un concepto que se llama suceso en esta clase, y este suceso es cada uno de los resultados posibles de un experimento. Y existe también lo que se llama espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados. Oigan que estoy diciendo los posibles, porque estamos haciendo probabilidad, experimento. Entonces hay probabilidad, posibilidad de resultado de una experiencia aleatoria. Es el espacio muestral. Nosotros, por ejemplo, yo le voy a hacer un ejercicio y le digo, ¿cuántas caras tiene un dado? Un dado tiene 6 caras. 6 caras. Cuando jugamos parché,
sabemos que hay una cara que tiene número 1, una carita que tiene número 2, una carita el número 3, una el número 4, el número 5 y el 6, que nos encanta que salga doble 6, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la cara 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y yo digo, voy a ver la probabilidad de que me salga el 3 y el 5. ¿Cuántos valores son eso? El 3,5. Son 2 valores entre 6. Y si yo divido 2 entre 6, ¿cuánto me da? Vamos a ver, busquen sus calculadoras para que me vayan ayudando. ¿Por qué 2? Porque son 2 valores lo que estoy probabilizando. Haciendo la probabilidad 2 entre 6 me da 0.33. Si ese punto 0.33 yo lo multiplico por 100, me va a dar un 33%, como decía Jason. Yo tengo la probabilidad de que cuando lance el dado, un 33% de probabilidad de cuando lance el dado me salga el 3 y el 5. Ahora yo quiero ver la probabilidad de que me salga el 1. Entonces digo 1 sobre 6. Y eso me va a dar 0.17. Si lo multiplico por 100, me va a dar 17%. Tengo un 17% de probabilidad que al lanzar el dado me salga el número 1. ¿Y qué probabilidad yo tengo que me salga un número par? ¿Cuáles son los números pares? El 2, el 4 y el 6. ¿Cuántos valores tengo? 3 sobre 6 es igual a 0.50. Si multiplico por 100 me va a dar un 50%. Aquí porcentaje tengo un 100% y aquí tengo, si lo sumo, un 1.0 que es igual a 1. Por eso le dije que las probabilidades son números, sucesos que están entre números 0 y 1. Bien, así se calculan las probabilidades. El tema de probabilidades es muy importante, es bastante importante. Tarea para esa, la número, vamos a ver qué práctica es, la práctica número 14. La práctica número 14 de probabilidades es la que les voy a explicar a continuación. Están viendo sus pantallas y ven acá estas dos tablas que están en blanco. ¿Qué van a hacer? Con la tabla número 1 de ese lanzamiento, usted va a tomar una persona en su casa, cualquier persona en su casa, cualquier familiar, cualquier amigo, donde una sola persona, escuchen bien, una sola persona. Y a esa sola persona la va a poner a lanzar 20 veces una moneda. Cuando lance la moneda, aquí dice cara o dice escudo. Cada vez que usted la lance, la persona la lance, usted va a colocar aquí qué le salió. Al final me va a decir cuántas caras hubieron y cuántos escudos hubieron. Luego de eso, que usted termine su tabla, usted terminó. Entonces comienza a preguntar en el grupo a sus compañeros de clase. Y el uno puede ser Génesis o Marieli o Jason, quien sea. Usted lo que tiene que completar esta tabla con 15 resultados de sus 15 compañeros. Ya usted la suya la pone como número 1. La suya usted la pone como número 1. Ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Ya yo puse la mía. Entonces ahí vengo con la siguiente, hasta terminar. Luego que termino, sumo todas las caras, sumo todos los escudos y entonces hago un análisis de conclusión y lleno la pregunta que está acá, que dice, ¿cuáles son tus conclusiones al comparar el resultado de tu grupo con el general? ¿Cuál es el grupo suyo? Usted. Usted va a comparar este resultado con este resultado. Y ahí terminamos la práctica número 14. Es bien fácil. Pregunta, duda sobre la práctica número 14 de probabilidades. Dígame, Natacha. No le escucho, Natacha, está mal. Usted va en un vehículo. Lo primero es que usted va en un vehículo, no apto para tomar clase. Suya. Maestro, ¿me escucha? Pero yo le escucho, pero usted no puede estar tomando clase en una guagua, mi querida. Mi querido, estaba en el médico porque tuve una situación y voy de camino a mi casa. No puedo perder la clase. Está bien, muy bien. Entonces, dígame, Natalia. Por esa situación es que le estoy tomando aquí. Dígame, mi querida. La pregunta es la siguiente. En cada caso, o sea, del 1 al 20, ¿yo voy a tirar la moneda 20 veces en cada casilla o solamente 20 veces y voy a poner las veces que salga escudo o las veces que salga 20 veces. cara? Usted la persona que usted ponga, no usted, su hijo, su papá, su mamá, su esposo, la va a lanzar 20 veces y cada vez que la lance va a salir un resultado, sea cara o sea escudo, y usted va marcando en la tabla. Ok. Bien. Gracias.
Bien, a su orden. Entonces, estamos claros con la práctica número 14, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar al tema de los histogramas, que es un tema bastante lindo. El tema bastante lindo de los histogramas. Histograma de frecuencia. ¿Qué es un histograma de frecuencia? Bueno, cuando nosotros hablamos de histograma de frecuencia, estamos hablando de un gráfico de barras que tomas valores de variables numéricas continuas y lo realizamos con una serie de pasos organizados, sistemáticamente organizados, paso por paso. No podemos volar un paso hacia otro para que nos pueda quedar bien. El histograma es un gráfico de frecuencias y nos dice a nosotros si el proceso está normal o no, porque al finalizar nosotros vamos a realizar un gráfico y lo que buscamos es que ese gráfico nos dé una campana de Gauss, que significa que mis valores tienen una distribución normal, como la tiene la campana de Gauss, una distribución normal. ¿Qué significa? Que a la derecha va a tener 3 espacios, uno de 34, uno de 14 y uno de 2. Y hacia la izquierda va a tener uno de 34, uno de 14 y uno de 2. Significa que yo aquí en esta línea tengo la media, el promedio, la media aritmética. Hacia acá tengo 3 sigma positiva y hasta acá tengo 3 sigma menos 3 sigma negativa. Al finalizar, eso va a ser igual a 6 sigma. Y 6 sigma significa que yo estoy trabajando con un 99.9% de eficiencia en mi proceso. Para yo realizar el gráfico de histograma, lo primero que debo de hacer es contar la cantidad de valores que me dan. Si nosotros vamos a realizar estas acá, esta tablita aquí. Pues está la pantalla lo que va. Si yo voy a aplicar, por ejemplo, aquí le explicaba que lo que busca el histograma es que tengamos un gráfico como este, una distribución normal, que tenga hacia la derecha 3 partes iguales, 1, 2 y 3, y hacia la izquierda 1, 2 y 3 iguales. O sea, que tenga 3 para acá y 3 para acá, sigma. Cuando sumo 3 y 3 en valores absolutos me da 6 sigma, o 6 sigma, que es una herramienta de mejora continua, 6 sigma, que trabaja con el 99.9% de eficiencia. Entonces, el primer paso que debo de dar para yo calcular y hacer mi histograma es calcular a n. ¿Cuánto es n? N es la cantidad de valores. Si cuento aquí, n es igual a 25 valores. Segundo paso es calcular el número de clase, que es igual a la raíz cuadrada de n. Para comenzar a llenar la tabla, donde dice el número de clase. Si n es igual a 25, quiere decir que raíz de 25 es 5. Tengo 5 clases. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a calcular el rango. Y el rango es igual al valor mayor menos el valor menor. El valor más grande aquí es 100. Tengo que buscarlo bien, para no fallar. Y el menor 50. Como son muchos valores, tengo que buscarlo al pasito, para hacer eso. Entonces tengo 100 menos 50. 100 menos 50. Entonces son 50. 50, ese es mi rango. Entonces, luego que calcule el rango, voy a calcular el ancho de la clase, que es el ancho que van a tener cada uno de los límites, que es igual a rango entre el número de clase. Rango me dio 50, mírenlo acá, y número de clase me dio 5. Y 50 entre 5 es igual a 10. Ya yo hice mis 4 cálculos que siempre debo de hacer. Ahora voy a comenzar a realizar mi tabla, llenarla. ¿Cómo? Bueno, comenzando con mis límites. Los límites son los intervalos. También se le llama intervalos. ¿Cómo se comienzan los intervalos?
se comienza con el valor más pequeño que yo tengo en mis datos, que es 50. Y pongo 50 y le sumo el ancho de la clase, que fue 10, son 60. Entonces, mi intervalo va de 50 a 60. 50 significa límite inferior y 60 límite superior. Ahora voy a hacer mi límite, mi segundo límite, mi segundo intervalo, que comienza con el límite superior, 60, y le sumo los 10, son 70. Luego paso aquí 70 y le sumo 10, son 80. 80 y le sumo 10, son 90. 90 y le sumo 10, son 100. Ya hice mi número de clase que salió de mi fórmula, raíz cuadrada de n, que son la cantidad de valores, que son 5. Comencé mis límites inferior y superior, o intervalo, se llama intervalo también, intervalo. Comenzando con el valor más pequeño y le sumo el ancho de la clase. Ahora voy a contar los valores a ver dónde me cae. 77, 76, 75. Eso me cae en la tercera clase porque es de 70 a 80. 1, 2 y 3. 82 me cae en la número 4. 72 me cae en la 3. 84 me cae en la 4. 50 y 53 me caen en la 1. 75 dos veces me cae aquí. 70, 80. 4 y 1, 5, 6. 71 me cae aquí. 52 me cae aquí. 62 me cae aquí. 100 y 95 me caen aquí. 75 y 74 me caen aquí. 94 me cae aquí. Van 3. 61 y 61 me cae 1 y 2 aquí. 64 me cae aquí. 82 me cae aquí. 65 me cae aquí, completo 5, y aquí hago esto. Ahora digo, ¿cuánto tengo? Frecuencia simple. Frecuencia simple. ¿Cuánto tengo aquí? Aquí tengo, poner un poquito más grande. Ahí. Aquí tengo 3. Aquí tengo 5. Aquí tengo 9. Aquí tengo 3 y aquí tengo 5. Frecuencia simple acumulada. Significa que yo voy a ir sumando cada una de las filas. Cada una de las filas. Por ejemplo, porque mi frecuencia simple se llama frecuencia simple y como le llamo acumulada, ¿por qué le llamo acumulada? Porque voy acumulando cada una de estas. La primera es 3, pero si le sumo 5 son 8, pero si le sumo 9 son 17, si le sumo 3 son 20 y si le sumo 5 son 25, que es n, el total de valores. Ahora la frecuencia relativa. Bien, la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia simple de cada fila entre la sumatoria de frecuencia simple lo multiplico por 100. Mi primera frecuencia simple, vengo aquí y veo que son 3. 3 sobre 25, que es el total por 100. La frecuencia relativa a 2 va a ser igual a ¿quién? A 5 entre 25 por 100. Frecuencia relativa a 3, ¿quién me la dice? ¿Cuánto es? Vamos a ver, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa a 3? ¿Quién me dice? Esto me da 12. Esto me da 20. ¿Cómo se calcula la número 3? Levantándome la mano. Jason. 9 entre 25%. 9. Entre 25%. Muy bien. Excelente. 9 entre 25 por 100. Me da 36. Entonces aquí me da 12, 20, 36. Aquí me da 12, aquí me da 20. Frecuencia relativa acumulada 12 más 20, 32 más 36, 68. Más 12, 80. Más 20, 100. Ya terminé ahí. Entonces ahora voy a calcular los puntos medios. Los puntos medios son sumar cada límite, el límite inferior más límite superior sobre 2 de cada una de las clases. La primera clase,
50 más 60. Y lo divido entre 2. Me da 110 sobre 2, 55. Punto medio de la clase 2, ¿cuánto es? 60 más 70. Entre 2. Son 130 entre 2, 65. 65, perdón. 75, 85 y 95. Ya yo terminé. Ya llené mi tabla. Ahora, ¿qué me falta hacer? Hacer mi gráfico. Hacer mi gráfico. Hago mi eje horizontal. Hago mi eje vertical. Y digo, vamos a decir que aquí inicia 50. Y aquí 60. Y aquí 70. Y aquí 80. Y aquí 90. Y aquí 100. Y que aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y digo, de 50 a 60 hay 3. Mírenlo aquí, 3. De 60 a 75, subo entonces a 5. De 70 a 80 hay 9. Aquí. De 70 a 80. De 80 a 90 hay 5. Y de 90 a 100 hay 3. Entonces, ya ahí yo terminé. Ese es mi histograma. ¿Qué significa ese histograma? Que si yo le pongo los puntos medios ahí y por esos puntos medios trazo una línea, se me va a aparecer a la campana de Gauss que hice al inicio, que dije que eso es lo que busca un histograma de que nuestro gráfico quede con una distribución normal para decir que el proceso está estable o normal. Y ahí terminamos nuestro gráfico de histograma. Bien. ¿Alguna preguntita? Vamos a ver todas las preguntas. Es el momento de preguntar, levantándome las manos. Preguntas. ¿Se entendió, profesor? Bueno, si se entendió, perfecto. Vamos entonces a pasar. Déjenme poner entonces para que hagamos el otro gráfico. El otro gráfico se llama Pareto. El gráfico de Profe, Pareto, ¿sí? ¿usted puede por favor poner el gráfico de nuevo que usted tenía ahora? Pero dije que si tenía alguna pregunta, mi querida, antes de quitarlo, porque ya estoy en la otra pizarra. Dígame, ¿cuál es la pregunta? El último, entre 90 y 100, que usted dijo que es 3. Claro. Porque Es yo 3. pensé que se ve aquí en el gráfico que era un 5. ¿A dónde? Vamos a ver. Es 3. Vamos a ver. Vamos a ver.
¿Dónde usted dice que es 5 distinguida? Cuando usted está haciendo el gráfico de 90 a 100. Vamos a ver. Aquí son... Ah, ok. Aquí son 3, sí, pero fui yo que me equivoqué aquí. Aquí son 5. Aquí son 5. Y aquí son 3. Son 3, 8, 17 y 3 son 20 y 5, 25. ¿Lo ves? Y aquí también el cálculo está bien. Una equivocación ahí. Entonces, en el gráfico, vamos a ver. En el gráfico está bien. Porque la primera de 50 a 63, aquí está. ¿Verdad? De 60 a 75. Estoy medio ciego, pero estoy bien. De 70 a 89, ¿verdad que sí? Que es la más alta. De 80 a 93. Perdón, 5, mírenlo ahí. 5. Y 3. ¿Lo vieron? ¿Cuál fue la que me preguntó? Stephanie. ¿Entendiste, Stephanie? Sí. Sí. Bien. Aquí en la tablita sí. Cuando contamos estos valores, recuerden, a ver si lo puedo mover. No se me dañen. A ver cómo le explico ahí. Estos valores, miren, estos valores de aquí, de esta fila, nacen de cuando yo estoy contando. Eso significa ese 3, que yo conté 3 valores que están entre 50 y 60, 5 valores entre 60 y 70, 9 valores entre 70 y 80, aquí 5 valores entre 80 y 90 y 3 valores entre 90 y 100. ¿De acuerdo? Vamos entonces a pasar al siguiente gráfico. El siguiente gráfico se llama gráfico de Pareto. Se llama gráfico de Pareto porque su autor, su creador, se llamó Wilfredo Pareto. Este diagrama constituye un gráfico sencillo, un método de análisis que permite discriminar entre las causas importantes y las pocas vitales y triviales. Tiene muchas ventajas que permite centrarse en los aspectos cuya mejora se tendrá más impacto, es fácil de leer y su origen nace en el año 1909 cuando el economista italiano Wilfredo Pareto y sociólogo pues hizo unos estudios bajo la economía de Italia y decía que la economía italiana, la riqueza estaba distribuida en 80-20, por eso se llama 80-20. Que el 80% de la riqueza lo tenía el 20% de la población. Por eso lo primero es que nosotros debemos de realizar en el gráfico de Pareto, debemos de realizar de inmediato, lo primero que debemos de hacer es verificar los datos que nos dan y luego hacer su tablita. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Muy bien, miren ahí este ejemplo. Bien fácil. Es sumamente fácil. Y me dice el ejemplo que, dado los defectos siguientes en un proceso de producción, realizar un diagrama de Pareto. Los defectos son 100, 50, otros 75, tapa rota 25 y sencillo. Lo primero que yo voy a buscar es cuántos defectos tengo. Tengo ahí 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces digo 1, 2, 3, 4 y 5. Clase A, la voy a enumerar yo mismo, B, C, D y E. Ahora, ¿cuáles son los tipos de defectos? Lo voy a colocar de mayor a menor. ¿Cuál es el mayor ahí, según ustedes? Sello mal puesto, 125, ¿sí o no? 125. ¿Quién le sigue?
100. 100, que se llama empaque mal estado. Empaque mal estado. ¿Quién le sigue? Otros. 75. Otros siempre se coloca al final, porque significa que son varios defectos que están organizados en uno solo. Entonces seguimos. 50, que se llama rotos. Y por último, tapa rota. 25. Entonces yo ahora sumo 75 más 25, 100, 150, 250, 375. Yo tengo un total de defectos de 375. Para calcular la frecuencia relativa, igual que en el histograma, va a ser igual a FI entre sumatoria de FI por 100. Entonces quiere decir que la primera frecuencia relativa es igual a 125, que es el primer valor, entre el total de valores 375 y lo multiplico por 100. Eso me va a dar 125 entre 375 por 100, me va a dar 125 entre 375 por 100, me va a dar un 33%. Ahora sigo 100 entre 375 por 100, me da un 27%. 50 entre 375 por 100 me da 13%. 25 entre 375 por 100 me da 7%. Estoy redondeando. Y 75 entre 375 por 100 me da 20. Frecuencia relativa acumulada igual que en histograma. La primera se coloca igual, 33. Se le suma 27, son 60. Se le suma 13, son 73. Se le suma 7, son 80. Y se le suma 20, son 100. Ya yo tengo mi tabla lista. Ahora voy a realizar mi gráfico de Pareto. Y ahí termino. Mi gráfico de Pareto, yo voy a organizar aquí. Se inicia en el mismo eje ahí. Vamos a decir A, B, C, D y E. Y aquí voy a decir que hay 25, 50, 75, 100 y 125. La primera son 125A. Entonces hago esto y trazo mi barra. Segunda, 100. Con una escala, con una regla bien bonita. 50. 25. Y vengo aquí y subo 75, que otra. Y queda así. Ese otros. A la derecha, yo siempre voy a realizar una línea porcentual que se llama la curva de Pareto. La curva de Pareto. ¿Cómo se realiza? Colocando el primer por ciento. ¿Cuánto es el primer por ciento que tenemos? 33. Y al 33% le voy a sumar, esto es A, le voy a sumar a B, pero se la voy a sumar dibujándola como si fuera en punto así, que significa que estoy haciendo una proyección, como subiendo encima de A a B. Y cuando yo subo a B encima de A, ¿cuánto me llega la sumatoria de por ciento? A 60. A 60. ¿A quién voy a subir ahora encima de B? ¿A quién voy a subir encima de B? A C. C. Miren ahí. ¿Y cuánto es el por ciento cuando le sumo a C? 73. Muy bien, 73. ¿Y ahora quién le subo a C? A B. A D. ¿Y en cuánto me llega el por ciento? 80. ¿Y ahora quién le subo a D encima? E. A E. ¿Y cuánto me llega en E? 100. 100%. Entonces cojo desde aquí, desde el inicio, y voy unificando todos esos puntos hasta ahí y ya tracé mi curva. Ahora voy a buscar, como la ley se llama 80-20, voy a ver dónde está el 80, trazo mi línea, 80, trazo mi línea aquí, y quiere decir que de este lado tengo un 80% y aquí un 20%. Y ahí se cumple el 80-20.
No siempre se cumple 80-20. Nunca se cumple así, no. Muchas veces le da 79-21, otra vez 85-15, otra vez 78-22 y así sucesivamente. No necesariamente ni está mal el ejercicio si no le da 80-20. Y así se termina. Ustedes tienen ejemplos realizados ahí en su manual, bien explícito. Tienen ejemplo de histograma y tienen las prácticas también de Pareto e histograma. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, entonces, si no hay pregunta, la práctica 14, 15 y 16 van a estar lista. La 14, si nos desconectamos, volvemos a conectarnos, para yo explicar lo del examen. Entonces vamos a habilitar la 14, que es de probabilidades. Vamos a habilitar la 15, que es de histograma. La 15, que es de histograma. Y la 16, que es de Pareto. Esas prácticas 14, 15 y 16, ¿cuándo es nuestra próxima clase? El martes, ¿verdad? Sí. La voy a poner hasta el lunes, Sí. para el lunes. Esta van a estar disponibles hasta el lunes, en la noche. Lunes a las 6 de la tarde, para yo corregirla en la noche. La 14, 15 y 16. Ahí están. Desde hoy hasta el lunes. ¿Alguna pregunta? Si no, para entonces ya finalizar acá y entonces ustedes puedan tomar su examen ahora a las 11. A las 11 en punto lo pongo el examen. Profesor, el examen es de lo que usted explicó hoy, ¿verdad? Y de la No, clase de lo que anterior. expliqué hoy no. De la clase anterior, ¿verdad? Imposible. Yo no puedo dar un examen de lo que explicó hoy. Usted está muy acelerado. El examen es de la media, la mediana, la moda, la desviación estándar que vimos la clase pasada. Se llama examen segunda semana, módulo 2, manejo de control estratégico de los procesos. Está en la parte de exámenes, después de donde dice preview número 1. ¿De acuerdo? En unos 5 minutos inicia. ¿De acuerdo? Cándido, dígame que me acabó el tiempo ya. Profe, sabe que no tenemos luz y a veces el internet se torna un poco lento. A veces le pone un poquito más de tiempo al examen. Vamos a ver. Por favor. Vamos a ver. Bien, bye entonces. Práctica 14, 15 y 16 para el lunes. A trabajar, a trabajar. Y a estudiar para el examen.